noche. Bienvenidos a un nuevo programa de cursos, espacio de entrevistas del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón. Hace aproximadamente un año y medio, creo que los que siguen el programa ya saben, estamos en un proyecto sobre violencias e inseguridades ciudadanas en los procesos urbanos de Cochabamba, en la construcción de la región metropolitana de Cochabamba. Y en ese proceso donde se han lanzado encuestas, se han hecho revisiones hemerográficas, se han hecho revisiones de documentos institucionales de la policía, aparece obviamente el tema de feminicidio, porque es un tema actual y es un tema que hace, no sé si destacar, sino hace surgir a Cochabamba como uno de los espacios más problemáticos, no solo de Bolivia, sino de la región sudamericana. Para hablar sobre este tema de feminicidios, ver qué significa, cuáles son los alcances del concepto, cómo se podría enfrentar el problema, hemos invitado a una de las investigadoras del proyecto. Ella es Tania Aramburu, es psicóloga de formación básica, tiene especializaciones, estudios especializados en clínica forense, tiene vasta experiencia de trabajo en cárceles con víctimas de delitos, es actualmente docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas, pero además realiza peritajes particulares y psicoforenses en el campo que estamos trabajando. Mil gracias por estar con nosotros, Tania, en este espacio. Buenas noches. Gracias a ustedes por dar este espacio para poder dar a conocer qué es lo que está pasando con este problema que es tan actual ahora, ¿no? Exactamente, ahorita parece Cochabamba que es el lugar del feminicidio, decía hace un rato, no solo de Bolivia, sino de Sudamérica, pero yo creo que hay muchas confusiones en torno al término de feminicidio, y confusiones no solamente, digamos, de la población, sino también en el ámbito de los que manejan las leyes. ¿Qué es concretamente feminicidio? ¿Se puede dar una definición así conceptual concretita de lo que vendría a ser feminicidio? Hay que tener clara la idea de que feminicidio se convierte en una figura legal, o sea, se convierte en un tipo de delito recién en marzo del 2013, a partir de este acontecimiento donde una periodista en La Paz muere en manos de su esposo, es que el gobierno decide promulgar la ley y determinar que feminicidio es un delito y la característica de este delito como tal es muerte a mujer por su condición de ser mujer en determinadas circunstancias. Ahí yo te paro un ratito, es decir, porque yo he visto mucha confusión en el término, es decir, feminicidio entonces vendría a ser, el otro día hubo una noticia en Santa Cruz de una persona que entra a robar y mata a una mujer y se lo acusa de feminicidio. ¿Eso es feminicidio o tiene que ver algo con más bien relaciones de pareja, hogares? Al estar hablando de feminicidio como delito, tenemos que apoyarnos totalmente en la ley, porque es la ley que determina que esto es un tipo de delito. Y la ley va a considerar diferentes puntos para marcar cuándo hay un feminicidio. O sea, yo como psicóloga no puedo decir feminicidio tal, porque es una figura determinada estatalmente. Entonces, en el código sostiene que feminicidio hay cuando hay una relación parental, o sea, cuando ha habido un afecto, una relación entre el hombre y la mujer, cuando entonces ahí habría que ver si por la condición de mujer, si había relación de pareja, si había un vínculo afectivo, ya sea no solo amoroso, sino puede ser cualquier tipo de parentesco, estaríamos hablando del primer punto. Pero también hay feminicidio cuando se habla de intentos obligar a la fuerza, o sea, una violación seguida de muerte, estaríamos hablando de feminicidio. Y esto es lo que se va cambiando, voy a aprovechar, hay varios puntos también, ¿no?, que se sostiene si se obliga a una persona a tener una relación afectiva, y es esto lo que va a determinar desde el punto de análisis que yo realizo, la modificación del artículo. Porque muerte a mujeres ha sucedido siempre, maltratos ha sucedido también siempre. Entonces lo que pasa es que se cambia la figura, porque yo he trabajado en las cárceles desde 1993, por lo tanto yo evaluaba a muchas personas, varones, que habían matado a sus mujeres, pero podían acudir a diferentes tipos de delitos. Entonces podían decir muerte por emoción violenta, por ejemplo. Entonces, muerte por emoción violenta tiene 6 años de cárcel, ¿no?
o no quería matarlo, no era asesinato, solamente era homicidio y le correspondía una pena de 10 años. En cambio, con la figura del feminicidio ya no importa si hubo la intención, si había una emoción violenta, el hecho de que haya dado muerte a la persona ya se tipifica como feminicidio y le corresponde 30 años de sentencia. Entonces, ahora es eso lo que ha cambiado. Entonces, antes, por ejemplo, violación seguida de muerte era 20 años, en cambio ahora es directamente 30, para que ya el autor del delito ya no tenga ninguna otra opción, o sea, no cambie la figura, ¿no? Entonces, lo que ha hecho este artículo y esta nueva ley es agudizar y sentenciar a los autores y aumentar el castigo que como castigo y no como ley va a provocar diferentes conductas. Es decir, que no es lo mismo una ley que regula la conducta de los sujetos que castigar, porque castigar es una acción, en cambio la ley va a regular precisamente las conductas de los sujetos. En cambio, lo único que está haciendo la ley ahora es sancionar, y es por eso que está provocando más bien más acciones. Vamos a entrar a los problemas de la ley dentro de un ratito, pero porque ya lo has dicho, hay un problema, es una ley que busca castigar, no controlar. Sí. Entonces ahí ya de hecho podemos ir viendo un problema de la ley. Pero antes de entrar a esta parte de la ley, a mí me gustaría un poquito que nos desarrolles el tema mismo de la figura feminicidio. A ver, dos críticas que constantemente se escucha entre los que trabajan y critican un poco el tema. Dice, ¿por qué feminicidio y no masculinicidio? ¿Por qué castigar tan rudamente a las personas que matan a una mujer y no a las mujeres que matan a un hombre, que efectivamente existen en relaciones de pareja y todo? Primera cosa. Y dos, otras personas han criticado y dicen, pero feminicidio es cuando matas por ser mujer, por ejemplo, en México. En México hay un feminicidio, que es ahí donde surge, creo, el concepto de feminicidio en un inicio. O en India, que se mata por ser mujer. Cuando hay estas relaciones aquí, el hecho de matar a tu pareja por celos y demás no es por ser mujer. Hay temas que tienen que ver con sentimientos, que le ha engañado, no ha engañado, por otras cosas, que no es necesariamente por ser mujer. ¿Cómo tú podrías responder a estas dos críticas que se hacen al concepto de feminicidio? Es que hay que aclarar, la verdad es que hay una relación particular en el tema del feminicidio, o sea, en la muerte, yo prefiero hablar de muerte a mujer, ¿no? Más si es una relación particular que establece la víctima con el autor. Hay una diferencia entre el hombre y la mujer en la constitución psíquica y hay una diferencia que el hombre no acepta. Entonces, la forma de gozar de una mujer no es de la misma manera que tiene un hombre. Un hombre es limitada, es lo que en psicología se llama, es una goce fálico, que va determinando ciertas acciones, que va determinando un límite en su mismo placer, que la mujer no lo tiene. Entonces el varón no soporta esto y por eso hay una acción de eso que le es insoportable, interpretable, que es la situación femenina. Al no soportarla, entonces la hace desaparecer, porque no es solo matarla, a las mujeres siempre se las ha matado, se las ha quemado, pero ahora vemos que hay matarla, pero con una total alevosía, o sea, no solo hay que matarla, hay que quemarla, hay que descuartizarla y todo lo demás. Y eso tiene explicación por un lado psicológico, porque es esta posición de parte del varón de no entender lo femenino. Entonces, por eso hay que aclarar bien, por condición de ser mujer, porque ¿qué es lo que se hace insoportable de la mujer para el hombre? Esa es una característica muy importante que hay que tomar en cuenta cuando hablamos del feminicidio, ¿no? Entonces, porque no es los celos, porque si no todo el mundo terminaría matando hombre y mujer, y es uno de los elementos, pero esos celos
¿qué características tiene? Entonces, más que celos, vamos a decir que es esto, ¿qué tiene una mujer que un hombre no lo puede entender? Por eso es siempre la pregunta, ¿no es cierto? ¿Y qué quiere una mujer? ¿Y por qué no se la puede satisfacer a una mujer? Porque una mujer siempre pide, ¿no? Cosas, pide más, pide más, pide más, y el pedir más, más, más provoca un tope en el hombre. Entonces, por un lado hay que entender que sí hay una diferencia y sí hay algo que angustia al hombre que no puede soportar en una mujer. Por eso sí se podría entender que haya una figura legal que sea feminicidio. Ahora, ¿por qué no a los hombres? Los hombres dicen todo está protegiendo a las mujeres y cuando nosotros nos matan institucionalmente, incluso si vos matas a tu marido, no puedes ir a la FELCB, que es la atención a las víctimas de violencia familiar. Vas a la FELCC, que es muerte de cualquier persona, ¿no? Y eso, ¿por qué? Porque ya en el artículo, en los códigos y en los artículos, ya está determinado. El que matare, el verbo lo dice, tiene tantos años, ¿no? Entonces, si una mujer, siempre ha ocurrido, mata a un varón, no le iban a decir emoción violenta, no iban a decir homicidio. De hecho, ya decían los 30 años. O sea que siempre ha habido esa diferencia. Por eso es que se han hecho análisis de por qué esta figura, porque la mujer siempre estaba desprotegida. En cambio, la mujer mataba, listo, 30 años. ¿Pero está comprobado eso? Que la mujer han habido en general. Muchos. En general, directamente van los 30 años porque se apoyan en la figura de asesinato. Ya ¿Y no había homicidio. Atenuantes, como en el caso de los hombres? ¿No se podía decir es por celos, es por...? No, yo he trabajado con muchas mujeres que han matado a sus maridos, pero hay una diferencia. A veces, cuando la mujer, si digamos es por celos, descubre que su marido está con otra, no va y lo mata a él. Mata a la mujer. Mata a la mujer. Entonces, esa es la gran diferencia también. ¿Y ahí sería feminicidio? Ahora, en la figura delito, si una mujer mata a otra mujer porque tal cual, por condición de ser mujer, tal cual dice la ley, ¿no? No vendría a ser por la misma condición de ser mujer, no, porque no está dentro de los ítems que marca la ley 348. Me estoy acordando de dos casos que me gustaría un poquito aclarar. Dos casos que a mí me parece donde cómo se maneja el feminicidio ahí. El caso de esta muchacha que con su enamorado supuestamente matan a las hermanas del enamorado. Si ella es la asesina, ella no puede entrar por feminicidio porque no es por condición de mujer. Digamos que hubiese sido. En este caso de la pareja que está ahorita en la cárcel, que matan a las dos hermanas. Que fue sonado, ¿no? Que fue uno de los casos que sonó. Claro, lo que pasa es que se está viendo la figura, ahí, bueno, yo no podría hablar mucho porque no es un caso que he trabajado, pero ella directamente, ahí va la figura, se la va a acusar, si se la llega a acusar, ya sea de asesinato o de homicidio o de complicidad, depende cómo vaya el proceso. Pero no feminicidio. No feminicidio, no, porque no es por su condición de ser mujer que la mata, no hay una relación afectiva, no hay un intento de violación, sino que puede ser, es que no se puede hablar sin tener los fundamentos, sino porque al principio la única, porque los medios de comunicación dijeron que la única que había matado era ella, después aparece él, y en él hay que hacer todo un estudio, ¿no?, muy serio, de ver cuáles son las estructuras psíquicas, cuál fue el detonante que él provocó. Pero a él sí se lo puede acusar de feminicidio, a ella no. A ella la van a declarar directamente asesinato, homicidio, complicidad o algo porque no era por condición. Pero en el otro caso, y es el otro caso sonado, el de Santa Cruz, un señor entra a robar un televisor a su cuñada y la mata, y lo acusan inmediatamente de feminicidio. Yo no sé hasta qué punto la ha matado por ser mujer, estaba robando, y da la casualidad que ella estaba. Entonces, ¿por qué, cómo se puede eso llevar a feminicidio cuando era un robo?
Pero no hay es que por ver. Condición de mujer. Pero es que es cuñada. Pero no era por ser condición de mujer. Pero es que hay que analizar dos partes ¿no? en la ley que dice por condición de ser mujer, pero es específica en los 9 puntos que marca, ¿no? Cuando se establece que hay una relación afectiva, es el primer punto. Entonces, aquí ha habido una relación de parentesco, o sea, no es solo, o sea, en el caso de México, sí, se las mata a las mujeres por ser mujeres y no hay una relación de familiar, no hay una relación laboral, no hay ningún tipo de relación. Pero lo que estamos viendo en Cochabamba, todos los ejemplos en Bolivia que tú estás dando, son donde hay relaciones afectivas, hay gente que se conoce, que comparten entre ellos y por lo tanto la situación es diferente. Ya no es solo por condición de ser mujer, o sea, en el caso de la pareja, ¿no es cierto? Muchas veces se da que la pareja, una de ellas quiere terminar y el otro no va a soportar que la persona esté sin él y pero ¿qué es lo que se hace insoportable en realidad? Hay que ver ahí. Entonces, no es solo porque es mujer, sino porque está dentro de los mismos puntos. Entonces, sí, por eso muchos abogados me consultan y me dicen, y si por ahí no pruebo de que yo llego a probar de que esa persona no tiene ninguna relación, que era casual, o sea, que de pronto hubo una pelea callejera y se la mató, ¿no? Ahí, si se demuestra, la única forma para poder declarar eso como homicidio y no como feminicidio es realmente probar, el abogado tendrá que probar que no se conocían esas partes. Pero basta que haya una interrelación, un conocimiento para que ya entre la figura. Entonces, ese es el problema. Si nos quedamos, claro, solo por la condición de ser mujer, no, tenemos que entrar a la ley y los abogados son los que tienen que entrar, ¿no? Uno por uno, analizar bien el caso y sobre todo, si digamos en de las hermanas, en este caso, lo que importa es determinar si hubo intencionalidad, no hubo intencionalidad. Llámele asesinato, llámele feminicidio, igual va a tener los 30 años. O sea, solo cambia la figura, sino que hay que determinar si hubo alevosía, si hubo planificación, si hubo todos los elementos que entran en el asesinato. O sea que el feminicidio vamos a entender como un tipo de asesinato donde la sentencia máxima en Bolivia es la de 30 años, sin lugar a indulto, o sea, no puede salir antes de los 30 años desde ningún punto de vista, no hay ningún beneficio. Y eso es lo que va a determinar. El feminicidio entonces se va a entender todo el tipo de relación y que hay ante las mujeres, pero entendiéndola qué características tiene la mujer que es diferente a la del varón. Claro. Entraremos entonces al tema de la ley, porque depende de la ley que tú vas a ir analizando caso por caso. ¿Cuáles son empezaremos por la parte positiva, porque ya de lo negativo has hablado un poquito, pero ¿cuáles son las ventajas de esta ley? Así, resumiendo. En realidad ya lo dije también, ¿no? En el sentido de que con la ley ya no hay escape. Los abogados, yo trabajo con abogados, se quejan y dicen, nos han quitado armas de defensa. Claro, porque si determina que una expareja va y mata a su mujer, a su anterior mujer, ya no puede decir es que me arrebató los celos, es que no me pude controlar y ya no va a haber ningún elemento legal en el cual se pueda apoyar. Entonces, directamente se le va a juzgar como un feminicidio y no hay escape. Como te decía, cuando yo evaluaba en las cárceles del año 95, de acuerdo a la estructura psíquica, se podía cambiar y en vez de darle 20 años se le podía dar 30 años. En cambio ahora, en los casos de feminicidio, cuando los psicólogos evalúan respondiendo también al Código de Procedimiento Penal o evaluamos que sostiene que el juez debe dictar sentencias tomando en cuenta las características de la persona a la cual está juzgando. Pero no va a cambiar nada sobre el resultado, simplemente tenemos que saber quién es esa persona, ¿no?, que ha cometido ese delito. Pero la figura legal es clara,
30 años en ambos casos. Y punto, claro. Y desventajas, porque tú ya has planteado, es decir, si bien es interesante porque hay ese avance, también hay otra, la figura con la que está planteada esta ley es más de castigo, y ya es decir, hay que esperar que se cometa el delito para poder proceder. ¿Cuáles son los grandes problemas que tú ves en la ley? Lo que pasa es que las nuevas leyes, a partir de las nuevas leyes, se van creando nuevas instituciones. Y están todas dirigidas ya al judicializar absolutamente el problema. Es decir, que si se asiste a una víctima de agresión, una víctima de violencia, directamente se hace la denuncia y se sigue un proceso y se olvida del sufrimiento de la víctima. Entonces, cuando hablamos ya de feminicidio, ya no vamos a hablar de la persona que ha fallecido, sino del entorno. Pero antes de llegar a esto, se pueden hacer otras cosas, ¿no? Y podrían evitarse llegar al feminicidio. Entonces, ¿qué pasa? Si a vos te golpea tu marido, ¿no? Vas a ir a hacer tu denuncia y por ahí dicen ya que vaya al médico y el médico te va a decir 3 días de impedimento, entonces no tiene ya un aval jurídico y te dejan y puedes volver a tu casa y tu marido te pega más y así hasta que te lleve al cajón. Entonces sí hay elementos que deben ser anteriores, que se pueden ver antes, pero es esto lo que ha provocado una cierta reacción, como tú decías bien, en los varones. Por ejemplo, algunos choferes dicen, pues las mujeres se han sublevado desde esta ley, ¿no? No se les puede decir nada porque ya te van a ir. Entonces, hay consecuencias, la recepción de la gente no ha sido la adecuada, pero sobre todo además porque la ley viene a castigar. Y el castigo es como si tú pegaras a un niño. Si tú lo pegas, no vas a lograr que el niño entienda que lo que está haciendo está mal. Lo único que vas a lograr es miedo y rebeldía. Claro. Porque, vuelvo a repetir, el castigo pasa por el cuerpo. Te voy a pegar, te voy a encerrar, no vas a salir, no te voy a dar comida. Son castigos físicos. Y eso no le permite entender ni comprender a un niño. Y al adulto pasa exactamente lo mismo. Y con las leyes pasa lo mismo. Simplemente están dirigidas a la sanción. A la prevención es medio difícil en este caso, pero lo que pasa es que con los incumplimientos de las leyes, entonces la gente ya nada regula la conducta de los sujetos. Ya la ley ya no sirve, ya no está regulando la conducta de los mismos. ¿Cuál sería la alternativa? Ahora voy a introducir al segundo tema que me gustaba y que creo que ya no tenemos tanto tiempo para desarrollarlo. Tú eres una de las pocas que ha trabajado en Bolivia el tema de victimología. ¿Tú crees que la alternativa sería victimología? Es decir, trabajar más desde una perspectiva de la victimología. Sí, trabajar desde otra perspectiva. Ya no en el feminicidio, cuando ya tenemos muerte de mujer, tenemos que trabajar con los niños, con los hijos, con el entorno, porque la víctima es definida como toda persona a la cual ha sufrido el daño físico, psicológico, social, pero la ONU también determina que es todo parentesco, toda persona que tiene una relación de parentesco hasta un 4º grado y consanguíneamente hasta un 2º grado. Entonces, por eso el entorno familiar se convierte en víctima una vez que la mujer ha muerto. Ya ahí es como que algo irreparable en la relación a la víctima directa, pero no a los otros. Y si, por ejemplo, ha habido algunos casos donde los niños han presenciado esa muerte, entonces hay que trabajar con ellos. Pero no voy a decir que se va a evitar, pero un poco para poder trabajar, la violencia hacia la mujer es un problema muy complejo y por lo tanto tiene que haber una institucionalidad y como decía, no directamente, no es judicializar. Entonces, fíjense, la relación de pareja es una relación voluntaria, 2 se han unido porque querían,
¿no? Y hay un momento en que algo se corta, algo se rompe y empiezan los gritos y los maltratos. Ante la primera denuncia no hay que decir esto no es un delito y aquí se acabó. ¿Qué es lo que hace generalmente? Eso es lo que hace. O hacer un seguimiento de miles de informes, vas por el informe del SLIM, vas por el informe de las defensorías del IDIF, y la persona lo único que es evaluada, pero no es atendida. Entonces la mujer dice, no, está mintiendo, no ha sido tan pegada, y la dejan ahí. Cuando hay una primera denuncia, debe intervenir todo un equipo que la tiene que sostener, no solo a ella, a él también. Claro. Porque él ha empezado a insultar y a gritar en un momento determinado. Y entonces hay que trabajar con él, qué es lo que a él se le hace insoportable, sin castigarlo, sancionarlo, ni llevarlo a la... En casos particulares donde realmente hay un riesgo, donde hay una amenaza de muerte, y eso es importante, cuando una cosa es decir, ya no te quiero, me quiero separar, a decir, oye, te voy a matar, claro. Eso ya se convierte en una amenaza que no hay que dejarla pasar. Ante la primera amenaza sí hay que hacer la denuncia. ¿Por qué? Porque la denuncia te sirve, es una prevención en el sentido de que ya es una alerta, no una amenaza. Una alerta, es decir, algo grave está pasando aquí y esto necesita un tratamiento. Pero para eso la cuestión jurídica, las instituciones deberían reaccionar frente a la primera... Y ampliar el ingreso al psicólogo, pero no al psicólogo evaluador solamente, sino el código dice, la 464 sostiene que los psicólogos deben acompañar a la víctima, es decir, sostenerla, por ejemplo, en caso de intento de homicidio, hay que, por ahí dice, no lo dejo a mi marido, no tengo que hacer, y me intento suicidar, entonces hay que ayudarla a que ella misma elabore por qué se queda al lado de una persona violenta, por ejemplo. Porque es otra cosa. Cuando a vos la persona va a denunciar, directamente las policías y las personas se enojan y le dicen, pero deje pues a su marido. Hace la denuncia y vuelve, es que ella no quiere dejar. Claro, porque hay algo que hay que trabajar. Eso hay que trabajar. Y ahí entra la victimología. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo, Tania, porque es un tema realmente que hay que empezar a verlo y trabajarlo desde diferentes perspectivas. Creo que vamos a seguir con esta conversación en un futuro, pero mientras tanto no nos queda otra que cortarla. Mil gracias por habernos acompañado, Tania, y habernos un poco aclarado sobre este tema que creo que todo el mundo lo tiene en la cabeza, pero no sabe exactamente a qué se refiere. Mil gracias y mil gracias a ustedes por acompañarnos esta noche. Buenas noches.